Vamos a exigir que sean obedientes, porque la obediencia es esencial para todo en la vida. En esta mañana estuve trabajando con esta predicación cerca de un mes, porque toca profundo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Mateo 4, versículos de 1 al 10. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrando me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado Padre, Padre celestial, glorioso eres tú. Vivimos gracias, Señor, a tu misericordia y tu bondad, Padre amado, y pedimos, Señor, que hoy tú abras nuestro entendimiento y que estas palabras sean escritas en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, amén. Es interesante ver que las tentaciones ocurren luego del bautismo de Jesús y luego de que el cielo se abriera y una voz que salió del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú te complaces cuando tu hijo es obediente. Aquí estamos viendo que Dios el Padre estaba complacido porque el Hijo había hecho durante 33 años obediente. Y ahora, luego del bautismo, es que Él arranca en su carrera evangélica. Sabemos que el Espíritu lo llevó al desierto. Y sabemos que el desierto es el sitio de prueba. Lo llevaron allí para que este señor que yo llamo Sata, que es el calumniador, el acusador, el maligno, el padre de la mentira, Satanás, lo iba a tentar. Las tentaciones que Jesús confrontó fueron esfuerzos muy serios de parte de Satanás para robarnos algo. Él nos quería robar nuestro Redentor. Ese era el propósito de él. Sin embargo, el propósito de las tentaciones eran demostrar, y la palabra es grandecita, impecabilidad de Jesús. O sea que Jesús no podía pecar, y ahí lo iba a demostrar. Y así, al probar eso, probaba su derecho moral de ser soberano y salvador.
Jesús en su personalidad tenía dos naturalezas. Una naturaleza eterna divina y una naturaleza humana, porque había nacido aquí. Su naturaleza divina era impecable. Ahí no iba a pasar nada. Pero también tenía una naturaleza humana. Y esa sí podía pecar. Pero Dios no puede ser tentado. Dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tengan eso bien claro. Pero Jesús, el Dios hombre, pudo ser tentado porque poseía una naturaleza humana. Jesús vino a participar en carne y sangre. Vino a humanizarse, pero con un propósito clave. Su propósito era destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el poder sobre la muerte, a Satanás. Pues cuánto Jesús padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados, porque ya Él lo pasó. Él salió aprobado de esa prueba. Todo lo que vamos a exponer sucedió luego de 40 días con su noche de ayuno y oración, y al cabo de esos 40 días, cónchole, a Jesús le dio hambre. 40 días. Satanás esperó hasta que el Señor sintiera alguna necesidad física para entonces atacar, para entonces caerle arriba, para poner delante de Jesús las tentaciones. El ayuno, ya hemos hablado sobre él, era un ejercicio espiritual practicado como señal de humillación delante de Dios. Así lo practicamos muchos de nosotros. Pero el ayuno de Jesús era diferente. El ayuno de Jesús no tenía la finalidad de cumplir con ningún requisito ritual, sino que era su preparación para la confrontación con Satanás. Jesús fue un hombre de singular madurez espiritual. Su profundo discernimiento frente a las sutiles propuestas que le trajo el enemigo, astuto y perseverante, nos asombra. Jesús no adquirió su madurez de la noche a la mañana, no adquirió su madurez por el bautismo, sino que durante largos años, 33 años más o menos, su vida fue formada en la escuela del silencio, en la escuela del anonimato. Eso no se conocía mucho, y lo más importante, estaba a la espera del cumplimiento de los tiempos de Dios. Cuando Dios dijo, entonces Él salió hacia el público. Otro punto importante de la vida de Jesús fue la actitud de sumisión de sus padres terrenales. Él utilizó estos años de quietud para cultivar un profundo conocimiento de las Escrituras, en aquel tiempo el Torá, y crecer en la experiencia de la oración. Pues eso fue lo que le enseñaron María y José, sus padres. Hay que tener paciencia. Uno se pone y se pregunta, ¿qué tipo de educación le brindarían José y María? Ir a la sinagoga, ponte a orar, comunícate con Dios, esas cositas. Pero ahora vamos a la palabra clave. La palabra clave es tentar.
Tentar significa inducir a una persona a hacer algo que no está bien. Esta palabrita es directa de Satanás. Seducir a una persona a pecar. Tratar de persuadir a una persona a tomar una decisión contraria a la moral o a la ley de Dios. Eso es tentar. Pero en el original griego o hebreo, no me acuerdo cuál de los dos eran, la palabra peiraseín, que es lo que traduce más o menos como tentar, lo que quiere decir es probar, no es tentar. Dios no tienta, pero sí te prueba. Lo que nosotros llamamos tentación no nos viene para hacernos pecar, no, sino para capacitarnos para conquistar el pecado. Lo que llamamos tentación no es para hacernos malos, sino para hacernos buenos. Lo que llamamos tentación no es para debilitarnos, sino que para que surjamos de las pruebas fuertes, auténticos y puros. ¿Y usted sabe a quién es el que le sobreviene la prueba? A una persona que Dios quiere usar en alguno de sus propósitos. Pero para saber si esa persona es aprobada, tiene que pasar por la prueba. Ahora, en la vida espiritual, las verdades que afectan nuestras vidas son aquellas que nosotros ponemos en nuestras experiencias cotidianas. Era necesario, hablando de Jesús, era necesario que Jesús fuera probado, pues no podía andar en el espíritu hasta que apareciera la oportunidad de optar por una vida en la carne. ¿Se acuerdan que yo muchas veces digo que te ofrecen las dos manos? Aquí es lo bueno y lo otro es lo menos bueno. Pues Jesús, eso era lo que hacía el diablo, probándolo. No podía descansar en el Padre hasta que tuviera frente a circunstancias que invitaran a la ansiedad. No podía ejercer su autoridad hasta que se encontrara frente a situaciones que demandaran firmeza espiritual. Y esos tres aspectos los vemos en las tres tentaciones que recibió Jesús. De la misma forma, el Padre también nos conduce a esas situaciones de prueba. Oye, nos duele. Es más, muchas veces más que nos duele, nos molesta que nos esté probando. Pero es necesario. Eso es parte de tu crecimiento. Pero el objetivo es que crezcamos, como estaba diciendo la pastora ahorita, en confiar en. Es que tú sepas de quién tú dependes. Es para que aumente esa dependencia de Dios. Esa confianza en Dios aumenta a través de la prueba. Veamos la primera tentación. Satanás le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Esta prueba demandaba que Jesús agudizara su sensibilidad espiritual. Solamente así podía discernir las sutiles artimañas del enemigo. Es justamente por la intensidad del encuentro que Jesús preparó su espíritu con la práctica de severas disciplinas físicas. Nada agudiza más nuestros sentidos como la mortificación del cuerpo. El espíritu, tú le quitas un elemento que sustenta tu vida, como es la comida, pero el espíritu cobra un vigor sin precedente. Porque en el momento de la prueba no es en el momento que tú te tienes que ponerte a orar. Tú oras antes de que llegue la prueba. Tú te mantienes en oración para poder hacer frente a todas las pruebas que se te van a aparecer.
Mateo 4:2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Seguro que Jesús experimentaba en su cuerpo los fuertes dolores, mareos y el debilitamiento que esto acompaña a los ayunos prolongados. Y esa era la condición que estaba esperando el enemigo. Esto te revela que él siempre busca cuál es tu lado blandito o tu lado doloroso para entonces por ahí meter la tentación. La sugerencia que le hace Sata es seductora. Al estar sin alimento durante 40 días, y podía preguntarle, vamos a preguntarle a José, 40 días sin comer, y te presentan una hogaza de pan calientita, acabadita a salir del horno, con un platillito al lado con mantequilla, y no te pongo café, vamos a poner la jarra de agua. Eso es seductor. Café. Eso te llama la atención. 40 días sin comer y que te pongan ese olorcito a pan acabadito y salir del horno. Te vas a babear. Te vas a babear. La comida puede llegar a convertirse en una obsesión. Hay gente que por alimento se roba el alimento, aunque después reciba la golpiza de su vida. Comí, que me den todo lo que quieran, pero ya yo comí. Ha habido casos así. Pero la propuesta del enemigo llevaba un mensaje. Adiós, pero Dios no te ha dado poderes a ti, que tú puedes utilizarlo cuando tú quieras, para satisfacer tus necesidades. Tú las tienes, están ahí. Úsalas. Esa propuesta nos alerta sobre la verdadera esencia del ataque. La sugerencia está condicionada por una inquietante insinuación. ¿Cuál era la insinuación? Insinuación, si tú eres hijo de Dios. Le tiró la bolita a la cancha. Vamos a ver si resbala con esa. Ahí encontramos la verdadera propuesta diabólica. El si eres da a entender que su identidad de hijo de Dios como que no era absolutamente segura, según Satanás. No existe una negación, sino una sutil insinuación de que requería mayores pruebas para producir absoluta certeza de su identidad. Pruébame que tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan, y así pues estamos seguros de que tú sí eres hijo de Dios. La respuesta de Jesús nos dará una clara pista acerca de la forma de construir una clara identidad en Él. Jesús captó la sutileza de la propuesta diabólica. Y la cita de Jesús viene de Deuteronomio 8, 1 al 3. Y vamos a Deuteronomio 8, del 1 al 3. Este es Moisés hablándole al pueblo hebreo. Y dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vemos por lo tanto aquí el tema de la obediencia que te mencioné al principio. Cuando hablamos de obediencia, debemos entender que se refiere al compromiso de establecerse sobre la palabra de Dios
para cumplirla sin prestar atención a las circunstancias, a las personas o a los sentimientos personales. Obediencia a esto por sobre todo lo que te rodea. ¿Tendremos esa obediencia nosotros? Oía María Pastora. Hoy día vemos que el cumplimiento de las obligaciones se hace casi siempre cuando existen ganas para ello. La vida, sin embargo, nos demanda que llevemos a cabo ciertas actividades, aun cuando no deseamos hacerlas. Voy a tomar, por ejemplo, una ama de casa. Podía preguntar a cuántas de las amas de casa de aquí les gusta planchar. ¡Ay! Nadie levantó la mano. O sea que los maridos, los hijos, las hijas son los que planchan. O la llevamos allá a Walmart que me la planchen. No voy a preguntar a cuánto les gusta cocinar porque el pastor va a levantar las dos manos. Pero hay mujeres que no les gusta cocinar. Y se supone que es las mujeres las que cocinan. En casa cualquiera de los dos se mete a la cocina, pero el gusto de ellas yo lo logro alcanzar. Pero hay que bajar y mapear. Y hay gente que no le gusta. Me mencionan el mapa y yo la miro mal. Pero es que hay que hacerlo. Pues y no lo puedo hacer como me da la gana. Porque hay un látigo por allí que revienta la espalda. Pero hay que hacerlo. Pero son pruebas, hermano. Son pruebas, hermano. Pero vamos más sencillo. Vamos más sencillo. Oye, a las 5:30 suena ese reloj despertador. Y estiran la mano, ¡pam! Y lo apagan con un cariño. Tenemos que ir. Bueno, por lo menos ya la escuela es virtual, la vemos por la televisión. Pero tengo que ir a trabajar. No busqué la ropa anoche que me voy a poner. Yo mejor me quedo. ¿Alguien te obliga a ir a trabajar? Tienes la necesidad. ¿Por qué? Porque hace falta los cheles para poder pagar todo lo que hay por ahí. Es una necesidad. Pero hay cosas que podemos dejar. ¿Por qué dejar para mañana cosas que podemos hacer pasado? Eso yo lo digo mucho. ¿Cuál es el ahorro? Pero no muchas personas piensan así como yo. ¿Ah? Oh, pero al que no quiere hacer nada, eso es fabuloso. Esta disciplina de que hay que cumplir es la que otorga a nuestra existencia estabilidad y continuidad, fundamentales para construir cualquier proyecto perdurable. Si tú comienzas a faltar a tu trabajo, yo voy mañana, y así sigue, y llega el momento en que ¿qué vamos a hacer en el trabajo? Te van a decir bye bye. Y no, entonces no vas a poder cumplir con los requisitos que tú tienes que cumplir. Dios mismo busca ayudarnos a desarrollar una vida disciplinada y para eso nos conduce por situaciones de conflicto y ansiedad. Es por medio de la necesidad que aprendemos a cultivar prácticas tales como la oración, el ayuno y la meditación en la palabra. Y no es para que nos perdone y no nos obligue a ir a trabajar. Venir el domingo a la iglesia es una obligación, una necesidad o un compromiso. Muy bueno. Todas las anteriores. Pero si nace de aquí, es una alegría. Para estar todos reunidos en amor, con fraternización y coinonía. Por lo tanto, vemos que Sata pone en duda la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Él invita a Jesús a demostrar, mediante la transformación de las rocas en pan, su verdadera condición de hijo.
Este pensamiento apela a una inseguridad básica en el ser humano que se pregunta, ¿podría alguien en este mundo amar a una persona simplemente por la relación que sostiene con ella? Porque nadie da amor a cambio de nada. Estamos hablando allá afuera en el mundo, no estamos hablando de la iglesia. Pero allá afuera, cuando nosotros vivíamos allá afuera, tú venías uno que estaba medio salamero, que está buscando este. Porque el amor no se da a cambio de nada. Básicamente nuestras relaciones están construidas sobre el mérito. O sea, los buenos actos y el cumplimiento que agrada a los demás. Uno se porta bien, uno le lleva las rositas, uno le lleva a almorzar. Son cositas que es el último que de los que se ha casado. Imagino que hacía esas cositas para agradar a la dama. O sea, que tú no te acuerdas de eso entonces. Y ya, yo no me acuerdo. Eso. Y es que el pecado nos ha llevado a vivir en el plano de la desconfianza, el temor y la duda. Nos sentimos más seguros cuando podemos hacer algo para merecer el amor. Es como cuando tú le limpias la casa a Tania, que está recogidita, bonita, cuando ella dice, ¡ay, qué bueno! Y él le dice, ¡qué lindo soy! Lo de lindo no, pero... El objetivo final de este proceso se encuentra en la frase, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Esa es la prueba que el Señor te da a ti. 40 años navegando por el desierto para saber qué había en el corazón de ellos. Sabemos que la primera generación se quedó en el desierto porque en el corazón mejor ni hablamos de lo que había. Dios espera que en las situaciones difíciles nos aferremos a la palabra depositada en el corazón y actuemos conforme a los mandamientos recibidos. Yo espero que nosotros sigamos haciéndolo así. La respuesta de Jesús a Sata señala la postura que todo cristiano debe tener. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye, pero es esta confianza la que se desmorona cuando la otra persona deja de comportarse como nosotros queremos. Pues ya lleva un mes y el pastor no le está limpiando la casa a la señora Tania y ella pues verá qué pasa. Pues tiene que llamar a la nena que venga a limpiar la casa cuando tú estás aquí. Esto es hipotético, estos son ejemplos, por si acaso. Porque la relación descansa sobre un fundamento inseguro. O sea, no tienes la seguridad que la otra persona lo hace porque te ama. Cuando todo lo que hagamos entre nosotros, cada uno en su relación familiar, sea porque tú amas al otro, consideras al otro, para ayudarnos mutuamente. La relación que crece y perdura es aquella que ha sido forjada en medio de luchas y los golpes de la vida, en los que confiar en el otro, es una decisión. Yo entiendo que tú estás trabajando duro en la funeraria, que llegas muy cansado, no hay problema. Vamos entonces este fin de semana entre los dos, y recogemos. Mira qué bonito se ve así. Se habla y es una decisión que tú tienes porque tú amas a esa otra persona. Pero volviendo a las tentaciones, estas revelan el esfuerzo de Sata por desestabilizar el fundamento del bautismo. En las tentaciones Sata estaba tratando de desestabilizar el fundamento del bautismo. Y tú te preguntarás, ¿cuál es el fundamento del bautismo? El fundamento del bautismo es una relación de absoluta dependencia del Padre
mediada por el Espíritu Santo, y una convicción de que el ministerio no existe para ganar el afecto de Dios. No, yo no estoy aquí predicando para ganar el afecto de Dios, no, sino que es la expresión de una profunda relación de amor sostenida con Él. Me paro aquí porque yo amo a Dios y queremos que esta palabra llegue a cada uno de nosotros y más allá, para que la gente vea y entienda lo que es el amor de Dios. Satan pretendía llevar al hijo a construir su vida pública sobre una base incorrecta. Permiso. Vamos a la segunda tentación. En la segunda tentación hemos de creer que el pináculo del templo ofrecía un lugar privilegiado para impresionar a la multitud. Es como si tú estuvieras en el circo y allá a 200 pies de altura están los trapecios y está el cable por donde caminan. Y Satan iba a trepar a Jesús allá y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si Dios intervenía en este evento, proporcionaría una demostración de su cuidado amoroso a su hijo. Pero en este caso lo que estaremos viendo sería un show, un espectáculo. Mira, Dios, que ese es el Hijo de Dios. Y al día siguiente iban a hacer el mismo espectáculo. Ya el otro día tendría que ser un espectáculo diferente y al mes otro espectáculo. Aquí Satan vuelve a utilizar con propósitos perversos la palabra. La verdad es que es tan intenso nuestro deseo, y esto es a nosotros ahora, es tan intenso nuestro deseo de demostrar que nuestros hechos son correctos, que siempre encontramos la forma de utilizar, y subrayen esa palabra, de utilizar al Señor para avalar nuestro comportamiento, aun cuando claramente la Biblia contradice esto. La persona sabia, sin embargo, no forzará la Escritura, sino que se va a someter a ella y permitirá que ella lo reprenda, lo exhorta y lo corrija cuando sea necesario. El salmo que está citando Sata aquí contiene una serie de promesas, pero estas se han dado al abrigo del Altísimo y que le han dicho al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es el Salmo 91, versículos 1 y 2. Es decir, que estas promesas no son para cualquiera, son para los que han escogido unir su vida a la del Señor, y por eso Dios es su todo. Esta dependencia es la que precisamente puede impedir que se lancen a proyectos alocados sin haber recibido indicaciones del Señor al respecto. La respuesta de Jesús revela que él percibía claramente la trampa y le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Observa que Jesús no intenta corregir el uso tergiversado que Satan le da a la Escritura. No entra tampoco en discusiones ni argumentos. Solo le vuelve a apelar a la autoridad de la palabra. El corazón de la propuesta diabólica invita a una actitud de insolencia y soberbia hacia la persona de Jehová, cosa que Jesús se dio cuenta. Como dice el pastor, es querer doblarle el brazo a Dios para que Dios haga lo que tú quieras. Ese es uno de los problemas más difíciles que enfrentan aquellos que gozan de una relación
con Dios. Y no es que es malo, es buenísimo. Es sabroso tener una relación íntima con Dios. Con el pasar de los años que comienza entonces el problema entre el continuo trato y la abundancia de estudios acerca de la persona de Dios, empezamos a creer que sabemos quién es Dios y cómo obra. Perdemos el sentido del misterio que rodea a Dios y acabamos con una imagen extraña del Señor que lo muestra solo un poco superior al ser humano con poderes extraordinarios. Ya no lo vemos como nuestro amo, pues lo hemos convertido en nuestro socio, el amigo que nos da buenos consejos. Y esa parte no es la que nosotros tenemos que llegar. Siempre a Dios los rodea un misterio, esa neblina que lo hace tan fabuloso, tan esencial, es para que nosotros sigamos indagando sobre él. La actitud que nos lleva a mantener una reverente distancia de la persona de Dios es fundamental en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y nos lo dice el Salmo 111, número 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Sin esto corremos el peligro de tomarnos libertades que no nos corresponden. Jesús detecta la propuesta diabólica de Santa, siendo muy parecida a una cosa que sucedió en el libro de Éxodo, capítulo 17, del 1 al 7. No lo vamos a leer, lo leen esta tarde cuando gusten. Pero ahí es una de las veces donde el pueblo de Israel tentó a Jehová. El pueblo pedía para que sus gustos fueran satisfechos. ¿Cuántas veces mortificaron a Moisés pidiéndole agua? ¿Cuántas veces mortificaron a Moisés? Y mortificar a Moisés quiere decir que mortificamos allá arriba porque querían pan. Le dan el maná y ya estamos aquí del maná, queremos carne. Y le metieron carne hasta que se le salían por las narices. Pero los israelitas demandaban agua y comida a gusto, y el obligado a proveérselo, ¿quién era? Jehová. Ellos estaban usurpando, cambiando la dirección de los muñequitos. Yo pido y tú obedeces y me das. Al revés. Muchas religiones proponen al hombre que sea él quien controle a Dios por medio de una serie de ritos, sacrificios y disciplinas naturales, personales. Sin embargo, como hemos dicho en los últimos 2 estudios bíblicos que hemos empezado con Romanos, y estudiamos esa palabra clave: siervo, esclavo, douro, ministro. Nosotros somos siervos de Dios. Él no es nuestro siervo, nosotros somos sus siervos. Dios será siempre el que inicia, el que dispone y el que propone. En esta verdad radica el secreto del éxito de cualquier ministerio. Como vemos, la esencia de esta tentación es usurpar el lugar de Dios para tomarse uno mismo la atribución de iniciar labores y elaborar proyectos para el reino. Nuestra petición a Dios frente a este tipo de tentación es que nos revele las formas en que Satanás logra que caigamos frente a la tentación. Y es fácil cómo podemos resolver esto. Pablo lo dice muy bonito en Efesios 2:10, donde dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora el detalle importante: las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella. Las obras están ahí. La cosa es nosotros tener el discernimiento para saber cuál es la que vamos a estar trabajando en ella. No nosotros ponernos a inventar. Hasta aquí hemos visto que Jesús se ha mantenido firme en su compromiso de vivir sustentado por la relación que posee por el Padre, dirigido por el Espíritu Santo. Pero Satanás no se da por vencido. Él sigue insistiendo. En la tercera tentación, el diablo lleva a Jesús a un monte muy alto y mostrándole todos los reinos del mundo le dijo, y esta vez voy a citar a Lucas 4, 6, 7, donde el diablo le dice a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todas serán tuyas. Dale un poquito de pensamiento. Dale un poquito de pensamiento. Lo que Sata te está diciendo. Mira, Pai, tú no tienes que pasar por ese martirio de Getsemaní, que los soldados romanos te caigan arriba, ni que te crucifiquen, para conseguir lo que yo te doy. Yo te lo doy si tú solamente te arrodillas y me adoras. Esa es la tentación que le dio Satanás a Jesús. De este modo, en el momento de postrarse ante Satanás, Jesús estaría reconociendo su indignidad de adueñarse de todos los reinos de la tierra y de la gloria de ellos. Pero observa la respuesta de Jesús. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Exactamente. Decidir alinear nuestras vidas con la palabra de Dios no nos garantiza que el camino por delante será fácil. El Señor puede exigirnos que asumamos compromisos que nos resulten duros. Entonces el diablo lo que te va a decir es lo mismo que le dijo a Jesús. ¿Será este verdaderamente el mejor camino a seguir? Mira, si puedes hacerlo de esta manera. No pongas esa información en la planilla porque te van a cobrar mucho. Y así, si no la pones, te van a devolver. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Del mismo modo, los israelitas creían que Dios les daba licencia para cambiar y modificar las instrucciones que él ordenaba. Paquiti, estamos con Josué. Dios le da órdenes. Ellos las siguen al pie de la letra y acaban con Jericó. Fabuloso. Dios le da órdenes de que se detengan. Pero los cabeciduros de los israelitas, no, que vamos para ahí, que tenemos tacho, tenemos las hormonas arriba. Y un ejército más pequeño que ellos por poco los destruye. Por no seguir las instrucciones dadas por Jesús, por Dios. Lo importante para los israelitas era poseer la tierra, no la manera en que lo hicieran. Cometieron el grave error de creer que la palabra de Dios no era más que una sugerencia acerca de la manera que debían de avanzar a la meta del Señor, siendo ese camino señalado por Dios el único aprobado para alcanzar el objetivo. Otro ejemplo lo tienes en 1 Samuel 15, 22, 23. Este era el profeta Samuel hablándole al rey Saúl. Al rey Saúl se le había dicho que cuando atacara a uno de los reyes esos, destruyera todo, hasta los animales. Pero yo no sé quién fue el animal que le dijo a Saúl que no los matara todos, sino que acomodara parte de la red, de los camellos acá, para usarlo en el templo, Samuel le dice,
El obedecer, y volvemos a la palabra clave, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Jesús deja claro que no existen los atajos en la vida espiritual. No obstante, miles de cristianos quieren obtener la bendición de Dios recorriendo el camino de liviandad y poco compromiso con la palabra. Pretenden que con la imposición de manos, y no estamos en contra de la imposición de manos porque es necesaria para sanidades, para un sinnúmero de cosas, pero para que tú cojas una experiencia con una imposición de manos, cuando la experiencia se tiene que coger en el medio de la prueba, ahí no vale. Que alguien puede impartirle una vida de compromiso sin pagar el precio de la disciplina diaria que tal vida exige. Yo le puedo preguntar a Tania cuántos años ella lleva en el ministerio. Desde el 86. Y ese camino ha sido cuesta arriba. Ha sido cuesta. Y han habido bloques que ponen en el medio, pero con la ayuda de Dios y siguiendo las órdenes que Él da aquí, han llegado hasta donde está, tanto ella como el pastor Félix. Amén, aleluya, gracias a Dios. Evitar ser seducidos por las obras del diablo. Evitar ser seducidos por las ofertas del diablo requiere de nosotros un profundo conocimiento de ¿qué? De la palabra. Y este conocimiento debe ir de la mano con una sensibilidad al Espíritu Santo, que es el que nos guía y el que nos dirige. Nos guía, nos corrige y nos dirige. Todo esto no tendrá valor si no llegamos al punto de creer que la vida espiritual no es posible salvo en absoluta sumisión a Dios. Cuando tú te sometes a Dios y sigues en obediencia todo lo que está aquí, el Señor te llena de bendición. Los tiempos de prueba son duros de sobrellevar, pero eventualmente llegan a su fin y emprenderemos otra vez el camino de la vida, fortalecidos por la experiencia que nos da el haber atravesado por ella. El privilegio de aquellos que aman al Señor es que Él mismo se encarga de restaurar nuestras vidas. Es interesante observar que Cristo ahora disfruta de aquel privilegio que no quiso tomar cuando el diablo se lo sugirió. Jesús rechazó la propuesta porque el Hijo de Dios se mueve en una actitud de sumisión y reverencia que no deja lugar a reclamos ni a exigencias, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y eso llega a nosotros cuando Él cree que ya es tiempo de que llegue a nosotros. Habiendo Jesús optado por la sumisión de su Padre, Él pasó la prueba y entonces el Padre envió a los ángeles para que lo entendieran cuando terminó ese capítulo de la tentación. Es interesante porque estábamos cantando al principio: ¿a quién has proclamado tú tu rey? ¿A quién has proclamado tú tu rey? Hijo, qué bien. Entonces dice Efesios 3, del 16 al 19, que oremos al Señor para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pero para darnos de las riquezas de su gloria, tenemos que ser obedientes,
tenemos que ser sumisos y tenemos que estar comprometidos con lo que está aquí escrito. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él nos va a dar poder que nos va a llenar para ayudar a mantenernos pegados aquí y trabajando allá afuera. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor que es la base de todo lo que hace Dios, porque Dios es amor y así hace las cosas, que estemos arraigados y cimentados en esa palabra que es Dios, amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Si ese amor de Cristo excede a todo conocimiento, ¿cómo nosotros los vamos a conocer? Metiéndonos aquí y pidiéndole a Dios que nos demuestre cómo es que se llega ahí. Para que entonces, cuando ya tengamos eso acá arriba, para que entonces seáis llenos de toda la plenitud, no solamente de Cristo, sino de Dios. Amén. Y para cerrar, en el libro de Oseas, uno de los profetas menores, un profeta menor que se casó con una prostituta. Y él amaba a esa prostituta. Y la prostituta se le fue y corrió. ¿Cómo corrió? Pero Dios le dice en el capítulo 2, versículo 14: pero he aquí que yo la atraeré. Oye, esa prostituta tiene una equivalencia al pueblo de Israel, que siempre se pasaba en la idolatría, fornicando con otros dioses. Y Dios dice que yo la atraeré. Aleluya. Y la llevaré al desierto. Otra vez lo manda al desierto. Otra vez la manda a coger prueba. Y hablaré a su corazón. Santo. Eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque Él es amor y Él nos ama a nosotros. ¿Cuánto es nuestro amor por Él? Hermano, si ustedes dijeron que Él es tu rey, sabes que tú eres un súbdito y que tienes que obedecer lo que el rey diga. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos.